el destello cegador de los flashes y el rugido ensordecedor de los reporteros exigiendo saber por qué intenté asesinar a mi indefensa compañera de habitación todavía resuenan en mis pesadillas. Yo no la empujé. Sacrifiqué mi propia seguridad, prácticamente colgando de una ventana del cuarto piso para agarrar su muñeca y salvarla de un accidente de sonambulismo. Pero cuando se despertó, balanceándose en el aire frío de la noche, entró en pánico. Se soltó de mi agarre y sobrevivió a la caída, solo para testificar que yo la había tirado. Lo perdí todo, pero el destino acababa de darme una segunda oportunidad. El mazo golpeó el pesado bloque de roble, un crujido agudo y definitivo que partió mi vida en dos mitades distintas, el antes y el horrible después. La voz del juez continuaba, citando mi intención maliciosa y mi cruel desprecio por la vida humana, pero las palabras parecían atravesar un grueso muro de agua. Mis ojos estaban fijos en la mesa de la demandante. Allí estaba sentada Sofía Vargas, mi compañera de cuarto de la universidad, llorando delicadamente en un pañuelo. Estaba confinada en una elegante silla de ruedas motorizada, sus piernas destrozadas por la caída de 4 pisos. Interpretaba a la perfección el papel de la víctima trágica e inocente. A su lado estaba Daniel Navarro, su novio ferozmente protector, rodeándola con un brazo reconfortante mientras me lanzaba una mirada de puro veneno. Habían pintado una obra maestra de mentira. Según Sofía, yo me había vuelto obsesivamente celosa de su relación con Daniel y de su innegable popularidad. Según ella, la noche del 14 de octubre, esperé a que estuviera profundamente dormida en uno de sus notorios episodios de sonambulismo, la guié hasta la ventana abierta de la habitación 412 en la residencia Nebrija y la empujé a la gélida noche de otoño. La verdad que me había despertado a las 2 de la madrugada para encontrarla a horcajadas en el alféizar de la ventana, que me había lanzado hacia adelante, desgarrándome el manguito rotador para sujetar su cuerpo agitado, suplicándole que se despertara y se agarrara, quedó completamente enterrada. Mi abogado de oficio, un hombre perpetuamente agotado llamado Arturo Gabilondo, no tuvo ninguna oportunidad contra el caro equipo legal de la familia Vargas. Fui sentenciada a 15 años. Ni siquiera llegué al 3er año. La desesperación, la aplastante injusticia de estar encerrada en una caja de hormigón mientras la chica a la que intenté salvar interpretaba a la santa superviviente en programas de entrevistas, consumió mi cordura y mi salud. El hospital de la prisión estaba frío, olía intensamente a lejía y a alcohol barato, cuando mi corazón finalmente se rindió por puro agotamiento. Entonces, inhalé. Fue una bocanada de aire masiva y desesperada, como si me hubiera estado ahogando y de repente hubiera salido a la superficie de un lago helado. Me incorporé de golpe, mis manos agarrando a ciegas la tela que tenía debajo. No era el poliéster rígido y áspero de una manta de la enfermería de la prisión. Era algodón suave. Miré a mi alrededor frenéticamente, mi visión ajustándose a la tenue oscuridad azulada de un dormitorio universitario. Pósters familiares de bandas indie colgaban de las paredes de bloques de hormigón. Una pila desordenada de libros de texto descansaba sobre un escritorio barato de aglomerado. El aire olía ligeramente a perfume de vainilla y a pizza rancia del comedor. Estaba en la habitación 412. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Busqué mi teléfono a tientas, tirando una botella de agua de plástico de mi mesita de noche. La pantalla se iluminó, cegándome momentáneamente. La fecha se leía en números digitales, claros e innegables. 4 de septiembre de 2019. Un mes completo antes de la caída. Un mes completo antes de que me robaran la vida. Apreté las palmas de mis manos contra mis ojos hasta que vi estrellas, tratando de despertarme de lo que tenía que ser una alucinación cruel e hiperrealista. Pero el dolor sordo en mi cuello por dormir en una mala postura, el lejano estruendo de un camión de basura dando marcha atrás fuera de la ventana, todo era demasiado tangible. Lentamente bajé las manos y miré al otro lado de la habitación. Allí, durmiendo pacíficamente bajo una montaña de mantas de lana rosa, estaba Sofía Vargas.
Una ola fría y oscura de náuseas me invadió, seguida instantáneamente por una oleada de adrenalina tan potente que me hizo temblar los dedos. En mi vida pasada había pasado el primer mes de nuestro primer año, actuando como su cuidadora, no remunerada y aterrorizada. El sonambulismo de Sofía no era solo un hábito peculiar de deambular hasta el minibar. Era agresivo, peligroso y sorprendentemente frecuente. Desbloqueaba puertas, se subía a los muebles y, lo peor de todo, abría las pesadas ventanas de cristal. Cuando le rogué que viera a un médico o que me dejara decírselo al responsable de la residencia, había sollozado, manipulándome con la excusa de que la universidad la echaría de la residencia si sabían que era un riesgo. Me suplicó que simplemente la vigilara. Y como una idiota, una ingenua y empática idiota, había aceptado. Miré fijamente su forma dormida, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas y medidas. El recuerdo de ella sentada en ese tribunal, con los ojos secos y fríos detrás de su pañuelo teatral, quemó cualquier pizca de lástima que me quedaba. No iba a ser su salvadora esta vez. No iba a sacrificar mi futuro, mi reputación y mi propia vida por una mentirosa narcisista que pisotearía mi cadáver para salvar su propio pellejo. Me deslicé silenciosamente fuera de la cama. El frío suelo de linóleo me anclaba a la realidad. Aún no empaqué nada. Eso la despertaría. En su lugar, cogí mi portátil, mi carné de estudiante y mi chaqueta, saliendo silenciosamente por la pesada puerta de madera de la habitación 412. El pasillo estaba en completo silencio, iluminado por duras y zumbantes luces fluorescentes. Bajé a la sala común, me senté en un pegajoso sillón de cuero sintético y abrí mi portátil. El portal de alojamiento todavía estaba abierto para cambios de habitación de principio de semestre. Iba a cortar este lazo antes de que el nudo se apretara de nuevo alrededor de mi cuello. Si Sofía Vargas quería bailar al borde de una ventana del cuarto piso, podía hacerlo sin red de seguridad. La oficina de alojamiento del campus abría exactamente a las 8 a.m. y yo fui la primera persona de pie frente a la puerta de cristal esmerilado. El aire de la mañana tenía un frío penetrante, pero apenas lo sentí. Mi mente funcionaba con una claridad aguda y calculadora que nunca había experimentado en mi vida anterior. Cuando la asistente administrativa, una mujer de aspecto severo llamada Beatriz Cano, finalmente abrió la puerta y giró el cartel a abierto, marché directamente al mostrador. «Necesito iniciar un traslado de residencia de emergencia», declaré, mi voz firme, completamente desprovista de la típica timidez de una novata. Beatriz suspiró, ajustándose sus gafas de montura gruesa. «Los traslados durante la primera semana solo se permiten en circunstancias extremas. Señorita Elena García, número de identificación 8849-201, respondí al instante. Y la circunstancia es extrema. Soy muy alérgica a un compuesto químico sintético que se encuentra en las cremas médicas recetadas de mi compañera de cuarto, que se niega a dejar de usar. No he de cerrar la garganta. Si me tideó la habitación 412, la universidad se enfrentará a una enorme responsabilidad médica. Era una mentira descarada, pero efectiva. En mi vida pasada, sabía que la administración de la universidad estaba aterrorizada por las demandas. Mencionar la responsabilidad médica era la llave mágica. La expresión aburrida de Beatriz se desvaneció, reemplazada por un pánico tenso y burocrático. Tecleó furiosamente en su teclado, comprobando la lista de vacantes. «Tenemos exactamente una vacante en la residencia Nebrija», murmuró Beatriz, sus ojos escaneando el monitor. «Habitación 418. Está al final del pasillo. La ocupante anterior no se presentó al semestre. Compartirás habitación con Laura Moreno, pero tienes que mover tus pertenencias antes del mediodía o el sistema se reinicia». «La acepto», dije sin dudar. Firmé los papeles de traslado con mano firme, cogí mi nueva llave de latón y prácticamente corrí de vuelta al cuarto piso. Lo cronometré perfectamente. Conocía el horario de Sofía de memoria. Tenía un seminario de sociología a las 9 a.m., que nunca se saltaba porque Daniel estaba en él.
Cuando abrí la puerta de la habitación 412, estaba vacía. No me molesté en doblar mi ropa ordenadamente. Metí todo en bolsas de basura y en mis 2 maletas. Mis libros de texto, mi neceser, mi cargador del portátil. Desvalijé mi mitad de la habitación en menos de 45 minutos. Arrastrar mi vida por el pasillo hasta la habitación 418 fue como quitarme un peso físico. Abrí la nueva puerta y encontré un espacio significativamente más limpio. Laura Moreno, mi nueva compañera de cuarto, estaba sentada en su cama, subrayando un enorme libro de texto de biología. Levantó la vista, sorprendida, mientras yo arrastraba 3 bolsas de basura negras a la habitación. «Hola», dije, recuperando el aliento. «Soy Elena. Soy tu nueva compañera de cuarto. Espero que no te importe». Tenía que salir de mi antigua habitación rápido. Laura, una chica de ojos agudos con el pelo corto y oscuro y un aire sensato, me evaluó. «Mientras no pongas alarmas a las 5 de la mañana y las dejes sonar, nos llevaremos bien», dijo secamente. Trato hecho, sonreí, sintiendo una genuina ola de alivio. Laura era cuerda. Laura tenía los pies en la tierra. Laura no iba a salir por una ventana. Estaba terminando de desempacar mi última caja cuando la puerta de la habitación 418 se abrió violentamente. Allí estaba Sofía, con la cara enrojecida, agarrando su programa de sociología con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Daniel estaba justo detrás de ella en el pasillo, con aspecto confundido y ligeramente agresivo. «¿Qué demonios estás haciendo, Elena?», exigió Sofía, su voz lo suficientemente estridente como para resonar en el pasillo. «Volví a la habitación y todas tus cosas habían desaparecido. Me di la vuelta con calma, doblando un suéter. Me he mudado, Sofía. No podía soportar más la convivencia». Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia Laura, que observaba el intercambio con las cejas arqueadas, y luego de vuelta a mí. Sofía entró en la habitación, bajando la voz a un siseo furioso y desesperado. «No puedes simplemente irte. Teníamos un trato. Sabes lo de mi problema. ¿Quién me va a vigilar? Prometiste que me vigilarías. Soy una estudiante universitaria, Sofía, no una enfermera de noche», respondí, mi voz completamente plana, desprovista de la calidez que ella estaba acostumbrada a manipular. «Si tu condición es tan peligrosa, necesitas informar a la universidad y obtener una adaptación médica, o volver a casa. No voy a asumir la responsabilidad de tu vida». Daniel entró en el umbral, hinchando el pecho. «Oye, no tienes que ser una bruja al respecto. Es tu amiga. Necesita ayuda». Miré a Daniel directamente a los ojos, recordando el absoluto desprecio en su rostro durante mi juicio, recordando con qué avidez ayudó a encerrarme en una jaula. «No soy su madre, Daniel. Si estás tan preocupado por su seguridad, ¿por qué no te mudas tú y te quedas despierto toda la noche vigilando la ventana?» «Yo he terminado». Sofía soltó un jadeo dramático y ofendido. Las lágrimas brotaron instantáneamente en sus ojos grandes e inocentes. «No puedo creer que me estés haciendo esto. Eres increíblemente egoísta». Giró sobre sus talones y se fue furiosa por el pasillo. Daniel me fulminó con la mirada antes de correr tras ella. Cuando la puerta se cerró, Laura soltó un silbido bajo. «Vaya, ¿qué ha sido eso?» «Es sonámbula», dije casualmente, volviendo a mi armario. «Y es grave. Intenta abrir las ventanas. Quería que me quedara despierta para asegurarme de que no se cayera». Laura se estremeció. «Eso es una locura. Tienes razón en salir de ahí. Suena a una responsabilidad enorme». «Exactamente», murmuré. Pero mi trabajo no había terminado. Mudarse no era suficiente. Cuando Sofía inevitablemente tuviera un accidente, sabía que su instinto sería culpar a cualquiera menos a sí misma. Si se caía, ella y Daniel buscarían un chivo expiatorio. Y la excompañera de cuarto enfadada era el objetivo perfecto. Necesitaba una coartada sólida como una roca. Más tarde esa tarde, tomé el autobús a una tienda de electrónica en el centro. Compré un pequeño y discreto reloj digital que también funcionaba como una cámara de seguridad activada por movimiento. Lo instalé en mi nuevo escritorio en la habitación 418,
orientándolo para que capturara perfectamente mi cama y la puerta. Grababa directamente en una unidad de nube encriptada. Estaba oficialmente fuera del radio de la explosión y tenía la vigilancia para demostrar que me quedaba a salvo en mi cama todas las noches. La cuenta atrás había comenzado. El 14 de octubre se acercaba, y esta vez no iba a extender una mano para detener la caída inevitable. Las semanas que siguieron a mi abrupta partida de la habitación 412 fueron una clase magistral de guerra psicológica. Sofía Vargas no era el tipo de chica que dejaba pasar una ofensa sin castigo, y mi negativa a servir como su niñera nocturna fue el insulto definitivo. Casi de la noche a la mañana, me convertí en la villana de la residencia Nebrija. Si entraba en los baños comunes, la charla se apagaba al instante. Si me sentaba en el comedor, chicas con las que apenas había hablado cogían sus bandejas y se cambiaban de sitio. Sofía había tejido una brillante narrativa manchada de lágrimas. Les dijo a todos que yo estaba desequilibrada, que le había estado robando sus pertenencias y que mi mudanza repentina fue un ataque preventivo antes de que pudiera denunciarme al responsable de la residencia. Daniel Navarro, por supuesto, era su más ferviente defensor. Se encargaba de discutir en voz alta mi comportamiento tóxico cada vez que yo estaba al alcance del oído. Un martes por la tarde en el centro de estudiantes, mientras esperaba en la cola para un café, deliberadamente me golpeó el hombro con la fuerza suficiente para derramar mi bebida. «Mira por dónde vas, psicópata», murmuró, hinchando el pecho. «Sofía todavía tiene ataques de pánico por el ambiente que creaste en esa habitación. Tienes suerte de que no haya ido al decano». Miré mi café derramado, luego su rostro engreído y agresivo. En mi vida anterior, me habría disculpado profusamente, aterrorizada por la confrontación. Ahora, no sentía nada más que un frío y duro desapego. Sabía exactamente a dónde le llevaría la arrogante bravuconería de Daniel. Cuando la policía finalmente lo interrogara en la sala de espera del hospital, su acto de novio protector se resquebrajaría bajo la presión de la investigación criminal. «Si tiene ataques de pánico, Daniel, quizás debería ver a un terapeuta del campus», dije. Mi voz se escuchó claramente sobre las máquinas de café expreso. «O mejor aún, a un especialista del sueño. Asegúrate de vigilarla esta noche. No querrás que se vaya por ahí». Su rostro se sonrojó con un rojo apagado y furioso, pero simplemente lo rodeé y me alejé. Que hablaran, que me pintaran como la villana. Cada rumor vicioso que difundían solo solidificaba mi coartada. ¿Por qué la amargada y marginada excompañera de cuarto volvería voluntariamente a la habitación 412 para ayudar a la chica que arruinó su reputación? La lógica de la futura investigación policial ya estaba cambiando a mi favor. Mientras tanto, la administración de alojamiento no perdió tiempo en llenar la cama vacía que había dejado. Su nombre era Clara Sánchez, una estudiante transferida de otra comunidad que llegó en la segunda semana de septiembre con 2 maletas florales a juego y una sonrisa amplia e ingenua. Sentí una fugaz punzada de culpa cuando la vi mudarse. Clara estaba entrando en una trampa, completamente inconsciente del peligro con el que estaba a punto de compartir habitación. Pero mi instinto de supervivencia aplastó sin piedad la culpa. No podía salvar a Clara sin arriesgarme. Sin embargo, no la dejé completamente a oscuras. Una semana después de que Clara se mudara, la encontré en la lavandería, en el sótano de la residencia Nebrija. Estaba mirando fijamente una fila de lavadoras, con los ojos rodeados de ojeras oscuras y exhaustas. La chica vibrante y alegre que había llegado solo 7 días antes parecía un fantasma. ¿Problemas con las máquinas?, pregunté casualmente. Eché mi propia colada en una lavadora vacía. Clara dio un respingo, sobresaltada. «Oh, no. Es solo que no he estado durmiendo bien». Me miró con vacilación, reconociéndome claramente como la excompañera de cuarto loca de la que sin duda le habían advertido. La curiosidad, sin embargo, pareció superar su cautela. «Eres Elena, ¿verdad? Solías vivir en la 412. «Sí», respondí, echando detergente en el cajetín. «Durante una semana, más o menos». Clara vaciló, retorciéndose las manos nerviosamente. «¿Puedo preguntar por qué te fuiste?» Sofía dice que eras alérgica a su loción,
pero ni siquiera usa loción recetada. Y, bueno, ha estado haciendo algunas cosas muy raras por la noche. Dejé lo que estaba haciendo y le presté toda mi atención. ¿Qué tipo de cosas raras? Se levanta, susurró Clara, mirando a su alrededor como si Sofía pudiera materializarse detrás de una secadora, pero no está despierta. Sus ojos están abiertos, pero completamente en blanco. Anoche me desperté y estaba de pie justo sobre mi cama, simplemente mirándome. Cuando dije su nombre, me ignoró. Caminó hacia la ventana y comenzó a tirar violentamente del pestillo. Tuve que arrastrarla físicamente. Cuando se despertó esta mañana, afirmó que no tenía idea de lo que estaba hablando y me llamó mentirosa. El escalofrío familiar recorrió mi espalda. La cronología se mantenía. Los episodios se intensificaban exactamente como en mi vida pasada. Clara, escúchame con mucha atención, dije. Mi tono era mortalmente serio. Sofía tiene un trastorno de parasomnia severo. Es sonámbula y es extremadamente peligroso. Se niega a recibir ayuda médica porque no quiere que la universidad la ponga de baja médica. No intentes ser su heroína. Guarda tus objetos de valor bajo llave. Y si vuelve a ir a por esa ventana, no te interpongas. Llama a la seguridad del campus. Pero dijo que si se lo digo a alguien, la echarán de la residencia, protestó Clara. Su voz se quebró por el pánico. Me suplicó que simplemente la vigilara. Me dijo exactamente lo mismo. Dije secamente, y si te quedas, pasarás todas las noches aterrorizada, vigilándola, hasta que finalmente se haga daño. Y cuando lo haga, te culpará por no haberla detenido. Solicita un traslado hoy. Sal de esa habitación. Clara parecía aterrorizada. Sus nudillos blancos mientras se agarraba al borde de la mesa de doblar la ropa. Podía ver la batalla interna en sus ojos, el deseo de ser una buena amiga que la apoya chocando con su propia necesidad básica de seguridad. Había plantado la semilla. Le había dado la advertencia que yo nunca recibí. El resto dependía de ella. Cogí mi cesto de la ropa sucia y me fui. El zumbido constante de las lavadoras resonaba detrás de mí como un reloj haciendo tic-tac. Solo faltaban 2 semanas para el 14 de octubre. El campus de nuestra universidad en Madrid era excepcionalmente hermoso en octubre. La hiedra que cubría los edificios de ladrillo se teñía de vibrantes tonos carmesí y dorados, y el aire transportaba el agudo y nostálgico aroma de las hojas secas y el bosque. En mi primera vida me había encantado esta estación. Ahora, cada hoja que caía se sentía como una sombría cuenta atrás. Clara Sánchez duró exactamente 12 días más. El 12 de octubre, un jueves, observé desde la sala común cómo Clara arrastraba entre lágrimas sus maletas florales por el pasillo, acompañada por un responsable de residencia de rostro sombrío. Los rumores se dispararon al instante. Se decía en la planta que Clara se había despertado y había encontrado a Sofía medio fuera de la ventana, gritando a pleno pulmón. Clara la había metido de nuevo, pero el puro terror del suceso la había quebrado. Había ido directamente a la oficina de alojamiento, exigido un traslado inmediato y amenazado con llamar a los abogados de sus padres si no cumplían. Sofía estaba furiosa, tejiendo una nueva red de mentiras, afirmando que Clara había alucinado todo bajo la influencia de las drogas para estudiar. Pero el daño estaba hecho. La habitación 412 volvía a tener una sola ocupante. Y como era mitad de semestre, la oficina de alojamiento no pudo reemplazar a Clara de inmediato. Sofía estaba sola. Cuando finalmente llegó el sábado 14 de octubre, el ambiente en mi nueva habitación era sofocantemente normal. Mi compañera de cuarto, Laura, estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, intensamente concentrada en un plato enorme de nachos del comedor y un documental de crímenes reales en su portátil. Era completamente ajena al hecho de que, a solo 4 puertas de distancia, una tragedia se encaminaba firmemente hacia su violenta conclusión. Pasé todo el día creando meticulosamente mi coartada. Fui a la biblioteca del campus al mediodía y me aseguré de charlar con la bibliotecaria, dejando una huella digital al sacar 3 gruesos volúmenes de historia. Compré un sándwich en el centro de estudiantes,
pagando con mi tarjeta de débito para establecer una marca de tiempo. A las 8 p.m. estaba encerrada en la habitación 418. ¿Te quedas esta noche?, preguntó Laura, pausando su documental mientras me ponía el pijama. Sí, me está viniendo una migraña tremenda. Mentí suavemente. Voy a tomarme un medicamento y a acostarme pronto. Vale. Bajaré el volumen. Sonrió, metiéndose un nacho en la boca. Puse mi teléfono en mi mesita de noche, enchufándolo al cargador. Directamente detrás, perfectamente oculto entre un grupo de fotos enmarcadas y una planta suculenta en maceta, estaba el reloj con cámara digital. Lo toqué casualmente por encima, confirmando que la pequeña y casi invisible luz roja de grabación parpadeaba constantemente. La cámara tenía una visión clara de la puerta, la cama de Laura y mi cama. Era infalible. Me metí bajo las sábanas exactamente a las 9:30 p.m. Cerré los ojos, pero dormir era una imposibilidad física. Todo mi cuerpo estaba conectado con una tensión horrible y zumbante. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Escuché los sonidos ahogados de la residencia, puertas cerrándose, risas de borrachos resonando desde la escalera, el bajo pesado de la música en el piso de arriba. A la 1 a.m. El edificio finalmente se sumió en un silencio profundo y pesado. Laura se había dormido hacía mucho, su portátil cerrado en su escritorio, su respiración regular y constante en la habitación oscura. Satuna ban patilima a, misiona. Satuna ban banana. 1:50 y 5 a.m. Miré al techo, mis uñas clavándose en mis palmas con tanta fuerza que amenazaban con sacar sangre. En mi vida pasada, este fue el momento exacto en que me desperté con un extraño sonido de raspado. Este fue el momento en que me quité las mantas, corrí al otro lado de la habitación y agarré la muñeca de Sofía justo cuando su centro de gravedad se desplazaba sobre el alféizar de la ventana. 2:03 a.m. El silencio de la noche se rompió repentina y violentamente. No fue un grito, al principio. Fue un crujido horrible y nauseabundo, seguido instantáneamente por el sonido de cristales rotos y un golpe pesado y brutal que pareció vibrar a través de los cimientos mismos del edificio. Luego vinieron los gritos. Fue un alarido crudo y gutural de agonía absoluta, rasgando el aire fresco del otoño. No paró, simplemente siguió, una aterradora sirena de dolor que despertó a la residencia dormida. Laura se incorporó de un salto en la cama de enfrente, jadeando de terror. «Dios mío, ¿qué ha sido eso? ¿Qué está pasando?» Me obligué a sentarme lentamente, actuando exactamente como debería hacerlo una estudiante somnolienta y confundida. Me froté los ojos, asegurándome de mirar perfectamente a la cámara oculta. «No lo sé», murmuré, manteniendo mi voz temblorosa. Sonaba como si viniera de fuera. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe en el pasillo. Voces frenéticas resonaron por el corredor. El penetrante ulular de las sirenas de la policía comenzó a elevarse en la distancia, cortando la oscuridad, haciéndose más fuerte y más cercano, con una velocidad aterradora. Laura salió corriendo de la cama, abriendo de par en par nuestra pesada puerta de madera. El pasillo era un caos total. Los estudiantes salían de sus habitaciones en pijama, con los rostros pálidos por la conmoción. Al final del pasillo, la puerta de la habitación 412 estaba abierta de par en par. El responsable de la residencia estaba en el umbral, mirando hacia adentro, con las manos cubriéndose la boca, mientras dejaba escapar un sollozo histérico y entrecortado. «¡La ventana!», gritó alguien al final del pasillo, su voz quebrada por el pánico. Alguien se ha caído por la ventana. Permanecí sentada en el borde de mi cama, con los pies descalzos sobre el frío suelo de linóleo. Miré la pequeña luz roja parpadeante en el reloj de mi escritorio. Lo había grabado todo. Me había grabado a salvo en mi habitación, lejos de los cristales rotos y el aire frío de la noche. La pesada y sofocante cadena de mi vida pasada se rompió, haciéndose añicos. Sofía Vargas había sufrido su caída. Pero esta vez, yo no iba a caer con ella. Las luces estroboscópicas rojas y azules de los vehículos de emergencia
pintaban las paredes de bloques de hormigón de nuestra residencia con pulsos frenéticos y nauseabundos. Afuera, los penetrantes ululares de las sirenas de las ambulancias finalmente se habían calmado, reemplazados por el crepitar de las radios de la policía y los gritos caóticos de los primeros en responder. Permanecí exactamente donde estaba, en el borde de mi colchón en la habitación 418, envolviéndome en una gruesa manta de lana para simular el shock que todos los demás estudiantes de la planta estaban experimentando genuinamente. Mi compañera de cuarto, Laura, caminaba de un lado a otro por la estrecha franja de suelo entre nuestras camas, con las manos enterradas en su pelo oscuro, hiperventilando. «No puedo creerlo. No puedo creerlo», seguía murmurando Laura, con los ojos desorbitados por el terror. «¿Quién se cae por una ventana? ¿Cómo puede pasar eso? Las rejas están atornilladas». «No lo sé, Laura», susurré, mi voz temblando perfectamente a la señal. «Simplemente siéntate antes de que te desmayes». En 20 minutos, la policía del campus y los agentes de la ciudad habían acordonado toda la cuarta planta de la residencia Nebrija. Nos sacaron a todos de nuestras habitaciones y nos acorralaron en la sala común al final del pasillo. El aire estaba cargado de pánico, desodorante barato y olor a sudor nervioso. Algunas chicas sollozaban abiertamente. Me senté acurrucada en un sofá de cuero sintético junto a Laura, mirando fijamente la alfombra. De repente, las pesadas puertas dobles de la escalera se abrieron violentamente. Daniel Navarro irrumpió en la planta, con el rostro pálido y contorsionado por una rabia animal. Obviamente había estado corriendo, su pecho subía y bajaba, y su ropa estaba desaliñada. Escudriñó a la multitud de novatos aterrorizados hasta que sus ojos se fijaron en mí. «Tú», rugió Daniel, con la voz quebrada. Se abalanzó sobre un guardia de seguridad del campus sorprendido, marchando directamente hacia donde yo estaba sentada. «Tú hiciste esto. ¿Qué le hiciste?» 2 agentes de policía uniformados se interpusieron inmediatamente en su camino, empujándolo hacia atrás por los hombros. «Atrás, muchacho. Cálmate ahora mismo», ladró el agente más alto, su mano bajando a su cinturón de herramientas. «Ella la empujó», gritó Daniel, luchando contra el agarre del agente, señalando con un dedo tembloroso directamente a mi cara. Sofía le tenía pánico. Elena se mudó porque era celosa y psicótica. Se coló en su habitación y la empujó por esa ventana. Sé que lo hizo. Toda la sala se quedó en silencio. Docenas de ojos aterrorizados se volvieron lentamente para mirarme. En mi vida anterior, esta misma acusación pública me había roto. Me había derrumbado en histeria, gritando mi inocencia, lo que solo me hizo parecer desquiciada y culpable. Esta vez, simplemente me apreté más la manta alrededor de los hombros, abrí los ojos con fingido horror y dejé que una sola lágrima perfecta rodara por mi mejilla. «Daniel, ¿de qué estás hablando?», exhalé, mi voz apenas un susurro, sonando increíblemente frágil. «He estado durmiendo en mi habitación toda la noche. No he hablado con Sofía en semanas». «Mentirosa. Monstruo mentiroso». Daniel se revolvió contra los policías, echando espuma por la boca con una furia justiciera fuera de lugar. «Muy bien, ya es suficiente. Sáquenlo de aquí», ordenó una nueva voz. Un hombre de mediana edad con una gabardina arrugada y un traje barato entró en la sala. Mostró una placa dorada, Inspector Morales, homicidios y delitos graves de la ciudad. «Saquen al chico, y usted», me señaló, con expresión indescifrable. «Venga conmigo. Necesitamos charlar». Daniel fue arrastrado a patadas y gritos por la escalera, sus acusaciones resonando en las paredes de hormigón. Me levanté con piernas temblorosas, dejando que Laura me diera un apretón de apoyo en la mano, y seguí al inspector Morales a la habitación vacía del responsable de la residencia, que había sido requisada como sala de interrogatorios temporal. Morales se sentó en la silla del escritorio, indicándome que me sentara en el borde de la cama. Sacó una pequeña libreta. «Elena García, ¿correcto?».
El novio de su amiga parece increíblemente convencido de que usted tiene algo que ver con que Sofía Vargas se haya tirado desde un cuarto piso al pavimento. No es mi amigo, dije en voz baja, mirando mis manos. Y Sofía es mi excompañera de cuarto. Me mudé hace un mes. ¿Por qué se mudó?, preguntó Morales, sus ojos entrecerrándose ligeramente, estudiando mi lenguaje corporal. Porque Sofía tiene un trastorno de parasomnia severo no tratado, declaré claramente, abandonando el acto frágil solo una fracción para asegurarme de que escuchara la verdad absoluta. Es sonámbula agresiva. Intentaba abrir las ventanas en medio de la noche. Me suplicó que no se lo dijera a la universidad porque no quería que la echaran del alojamiento, pero no pude soportar el estrés de mantenerme despierta para mantenerla a salvo. Así que me trasladé. Morales dejó de escribir. Levantó la vista, con el ceño fruncido. Era sonámbula. ¿Por qué la compañera de cuarto de reemplazo no mencionó esto? La compañera de reemplazo, Clara Sánchez, se trasladó hace 2 días, expliqué con calma, porque se despertó y encontró a Sofía medio fuera de la ventana y tuvo que meterla de nuevo. La oficina de alojamiento tiene la solicitud de traslado de Clara archivada. Le recomiendo encarecidamente que hable con ella. Morales se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo contra su barbilla. Esa es una narrativa muy conveniente, señorita García, pero tengo un novio enfadado que afirma que usted tenía una vendetta y una víctima en cirugía de emergencia con 2 piernas destrozadas y la pelvis aplastada que podría despertarse y decir exactamente lo mismo. ¿Alguien puede verificar que estaba en la habitación 418 a las 2 de esta mañana? Este era el momento que había diseñado meticulosamente. Sí, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi pijama. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla, abriendo la unidad de nube encriptada. Daniel Navarro me ha estado acosando desde que me mudé. Se choca conmigo en el campus, me insulta y me amenaza. Como le tenía miedo, compré una cámara de seguridad activada por movimiento y la escondí en mi escritorio. Giré la pantalla y la deslicé por el escritorio hacia el inspector. Esta es la transmisión en vivo. También graba. Si comprueba la marca de tiempo de la 1 a.m. a las 2:30 a.m., verá que estoy profundamente dormida en mi cama. Verá a mi compañera de cuarto dormida en la suya. Y verá que la puerta de la habitación 418 nunca se abrió. La expresión escéptica del inspector Morales se desvaneció. Cogió el teléfono, su pulgar deslizando por la pantalla para rebobinar la grabación. Vio el vídeo en completo silencio durante 3 agónicos minutos. Me vio dar vueltas ligeramente bajo las sábanas. Vio a Laura dormir. Vio la puerta permanecer firme e innegablemente cerrada, mientras el audio captaba el horrible sonido de cristales rompiéndose en la distancia, seguido de nuestro frenético despertar. Morales dejó lentamente el teléfono. La pesada sospecha en sus ojos se evaporó, reemplazada por una sombría comprensión. Bueno, señorita García, diría que esta es la coartada más sólida que he visto en mis 20 años en el cuerpo. A la mañana siguiente, el campus era un hervidero de energía frenética y morbosa. Las clases se suspendieron por completo. Furgonetas de noticias de las cadenas locales estaban aparcadas agresivamente a lo largo del perímetro de la residencia Nebrija. Sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo gris del otoño. Sofía había sobrevivido a la operación, pero su estado era crítico. Al igual que en mi vida anterior, nunca volvería a caminar sin ayuda. Pero a diferencia de mi vida anterior, yo no estaba sentada en una celda fría, enfrentando cargos de intento de asesinato. Estaba sentada en la lujosa sala de espera del despacho del decano Robles, bebiendo un té de hierbas tibio. La administración de la universidad estaba en un modo de pánico absoluto e inmitigado. Una estudiante casi muriendo en propiedad del campus era una pesadilla de relaciones públicas. Una posible demanda de una familia adinerada era una catástrofe financiera. A las 10 a.m., en punto, las puertas del ascensor sonaron y Tomás y Leonor Vargas salieron. Eran exactamente como los recordaba del tribunal. Impecablemente vestidos,
vibrando con una arrogancia prepotente, y flanqueados por un abogado de traje elegante que parecía un tiburón oliendo sangre en el agua. Daniel Navarro los seguía, con aspecto agotado, pero profundamente validado por la presencia de los agresivos padres de Sofía. Quiero al decano, quiero al jefe de policía, y quiero que esa chica psicótica sea expulsada. Y arrestada antes del mediodía, chilló Leonor Vargas a la aterrorizada recepcionista, su bolso de diseño balanceándose peligrosamente. Mi hija está en cuidados intensivos, porque esta universidad alberga a criminales violentos. Las pesadas puertas de roble del santuario interior del decano se abrieron. El decano Robles, que parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana, los hizo pasar. El inspector Morales ya estaba en la habitación. Un momento después, la recepcionista me llamó nerviosamente. Me levanté, me alisé el suéter y entré en la boca del lobo. Tan pronto como crucé el umbral, Daniel me señaló. Ahí está. Esa es la loca que empujó a Sofía. Tomás Vargas golpeó sus manos sobre el pulido escritorio de caoba del decano. ¿Es esto una broma, Robles? ¿Por qué la principal sospechosa está sentada en su sala de espera bebiendo té? Mi hija se despertó hace una hora. Está muy medicada, pero declaró claramente que recuerda a alguien en su habitación antes de caer. Daniel ha testificado que esta chica tiene una vendetta contra mi hija. Vamos a demandar a esta institución por negligencia grave y vamos a presentar cargos por intento de asesinato. El abogado asintió sombríamente. Mis clientes tienen inmensos recursos, decano Robles. Derribaremos esta universidad hasta los cimientos. Permanecí perfectamente quieta cerca de la puerta. No lloré. No me defendí. Solo miré al inspector Morales. Morales se aclaró la garganta, apartándose de la estantería en la que se había estado apoyando. Señor y señora Vargas, entiendo que estén angustiados. Sin embargo, hemos descartado de forma concluyente a la señorita García como sospechosa. ¿Descartado?, chilló Leonor. ¿Bajo qué fundamentos? Daniel la vio merodeando por la residencia. Daniel está mintiendo, dijo Morales sin rodeos, sacando una pequeña unidad USB negra de su bolsillo de la gabardina y arrojándola sobre el escritorio del decano. Aterrizó con un pesado y definitivo estrépito. La señorita García poseía una cámara de seguridad oculta en su habitación, instalada debido al acoso documentado por parte del novio de su hija. La grabación de la cámara, que está fechada y verificada, prueba que estaba dormida en su propia cama, a 4 puertas de distancia, en el momento exacto del incidente. Físicamente, no pudo haber empujado a su hija. El color desapareció del rostro de Daniel con una velocidad aterradora. Dio un paso vacilante hacia atrás, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiado. No, eso, lo fingió. Es un truco. Mentir a la policía en una investigación de un delito grave es un crimen, muchacho, gruñó Morales, acercándose a Daniel. Si intenta impulsar esta falsa narrativa una vez más, lo arrestaré por perjurio y obstrucción a la justicia aquí mismo, en esta oficina. ¿Me entiende? Daniel tragó saliva, encogiéndose detrás de Tomás Vargas, completamente silenciado. El abogado de los Vargas dio un paso adelante, cambiando de táctica suavemente. Bien, si no fue una agresión, entonces es un trágico accidente causado por la infraestructura defectuosa de la universidad. Los pestillos de las ventanas estaban claramente defectuosos. La demanda por negligencia sigue en pie. El decano Robles, que había estado sudando profusamente, de repente se enderezó. Cogió una carpeta de manila de su escritorio. En realidad, consejero, la universidad no es responsable de este incidente. De hecho, estamos considerando nuestra propia acción legal contra su familia por fraude médico y puesta en peligro. Tomás Vargas parpadeó, completamente sorprendido. ¿De qué demonios está hablando? Esto, dijo el decano Robles, abriendo la carpeta, es un documento oficial de traslado de emergencia de la residencia presentado hace 2 días por una señorita Clara Sánchez, la segunda compañera de cuarto de Sofía. La señorita Sánchez
Exigió un traslado porque se vio obligada a arrastrar físicamente a su hija de vuelta desde una ventana abierta en medio de la noche. El decano sacó una segunda hoja de papel. Y este es el formulario de declaración de salud obligatorio de Sofía, firmado por usted, señor Vargas, antes de su matriculación. En la sección relativa a enfermedades crónicas, trastornos neurológicos y parasomnias graves, usted marcó ninguna. El silencio en la habitación era absoluto, era espeso, pesado e increíblemente satisfactorio. Su hija sufre de sonambulismo severo y agresivo, continuó el decano Robles, su voz ganando una autoridad fría. La señorita García se trasladó por eso. La señorita Sánchez se trasladó por eso. Ustedes ocultaron deliberadamente una condición médica peligrosa para asegurarse de que obtuviera un alojamiento de primera en el campus. Al hacerlo, anularon el acuerdo de responsabilidad de la universidad. Su hija abrió esa ventana, ella misma, en estado de sonambulismo, una condición que ustedes nos ocultaron. Leonor Vargas se hundió en una silla de invitados de cuero, su fachada arrogante, hecha añicos. Tomás miró a su abogado, pero el tiburón ya había cerrado su maletín. El abogado sabía cuándo veía un caso perdido y fraudulento. Miré a Daniel, que miraba al suelo, completamente derrotado, dándose cuenta de que su novia no era víctima de un ataque vicioso, sino víctima del engaño de su propia familia, la red de mentiras que Sofía había tejido. La red que me había ahogado la vida en una línea de tiempo diferente, acababa de desenredarse violentamente alrededor de su propia garganta. Giré sobre mis talones y salí silenciosamente de la oficina. Mi nombre estaba limpio, mi futuro estaba seguro, y Sofía Vargas finalmente estaba pagando sus propias deudas. La noticia de las declaraciones médicas fraudulentas de la familia Vargas y los episodios secretos y violentos de sonambulismo de Sofía no se quedaron contenidas dentro de las paredes de caoba del despacho del decano Robles. En un entorno universitario, los secretos son una moneda de cambio, y un escándalo de esta magnitud era prácticamente dinero impreso. El lunes por la mañana, el periódico del campus, El Heraldo de Nebrija, había publicado un artículo de portada. Habían conseguido citas anónimas del personal de la administración de alojamiento y, lo más condenatorio, una entrevista completa y entre lágrimas con Clara Sánchez, quien detalló el puro terror de su estancia de 12 días en la habitación 412. Caminar por el campus se sentía completamente diferente ahora. La pesada y opresiva atmósfera de susurros y miradas que me había atormentado durante semanas se evaporó, reemplazada por una mezcla de asombro y vergüenza compasiva por parte de mis compañeros. Estudiantes que me habían evitado abiertamente en el comedor, de repente se desviaban de su camino para ofrecerme sonrisas de disculpa. La chica a la que habían tildado de psicópata celosa y tóxica, de repente fue redefinida como la superviviente definitiva. La única persona que había visto el peligro, intentado advertir a la administración y evacuado inteligentemente antes de que la bomba estallara. Mi compañera de cuarto, Laura, prácticamente vibraba con justa vindicación. Se sentó en su cama, desplazándose por los foros anónimos de la universidad, leyendo los comentarios en voz alta con un placer vicioso. «Escucha este», dijo Laura, metiéndose un trozo de palomita en la boca. «Tuve un proyecto de grupo de sociología con Sofía. Siempre actuaba como una princesa frágil. No puedo creer que sus padres falsificaran literalmente sus formularios médicos para que pudiera conseguir una residencia premium. Increíble. Ah, y aquí hay un hilo enteramente dedicado a machacar a Daniel. El declive social de Daniel Navarro fue rápido y brutalmente absoluto. Sin el escudo protector de la riqueza de la familia Vargas, y con la amenaza muy pública del inspector Morales de un cargo de perjurio cerniéndose sobre su cabeza, la bravuconería ruidosa y agresiva de Daniel se hizo añicos. La policía había cerrado oficialmente la investigación sobre la caída de Sofía, dictaminando que fue una lesión accidental resultante de una condición médica no revelada. Pero el tribunal de la opinión pública apenas estaba comenzando. Lo vi el miércoles por la tarde, fuera de la biblioteca. El viento fresco del otoño soplaba hojas muertas por los escalones de hormigón.
Daniel parecía un fantasma del chico arrogante que deliberadamente me había derramado café solo unas semanas antes. Tenía los ojos hundidos, ojeras oscuras, amoratando la piel debajo de ellos, y su postura estaba completamente derrotada. Miraba intensamente su teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla, como si estuviera aterrorizado por el mensaje que estaba leyendo. Cuando levantó la vista y me vio de pie junto a las puertas de cristal, se congeló. Durante un largo y tenso momento, nos quedamos mirándonos. En mi vida pasada, Daniel había estado junto a la silla de ruedas de Sofía, mirándome esposada con absoluto disgusto. Ahora parecía un animal acorralado. Se metió el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y caminó hacia mí, con pasos vacilantes. «Elena», dijo. «Daniel», respondí, mi voz fría, perfectamente nivelada. No retrocedí. No rompí el contacto visual. «Necesito hablar contigo», tartamudeó, mirando a su alrededor nerviosamente para ver si alguien estaba escuchando. «Sobre Sofía, sobre el hospital. No tenemos nada de qué hablar», dije, ajustando la correa de mi mochila. «La policía me absolvió. La universidad me absolvió. Si sigues acercándote a mí, presentaré una denuncia por acoso en la seguridad del campus. Ya tengo un historial documentado de tu comportamiento agresivo. Recuerda». Daniel se estremeció como si lo hubiera golpeado. «Por favor, no lo entiendes. Se está volviendo loca allí dentro. Sus padres están furiosos porque su seguro amenaza con denegar la reclamación debido a los formularios médicos falsificados. Se enfrentan a cientos de miles en deudas médicas, además de los honorarios legales de la contrademanda de la universidad. Eso suena a problema personal», dije secamente. «Quiere que mienta por ella», soltó Daniel, las palabras saliendo de su boca en un torrente desesperado. «Me está enviando mensajes sin parar desde su cama de hospital. Quiere que vuelva a la policía y diga que te vi en el pasillo esa noche. Quiere que diga que encontré una llave de repuesto de la habitación 412 entre tus pertenencias. Dice que si no la ayudo a incriminarte, sus padres la desheredarán». Una fría y oscura satisfacción me invadió. Sofía estaba completamente destrozada, física y socialmente. Sin embargo, su instinto seguía siendo destruir a otra persona para salvarse. No había cambiado. Si la hubiera salvado, si me hubiera desgarrado el hombro al meterla de nuevo, habría encontrado otra forma de arruinarme. «¿Y vas a hacerlo, Daniel?», pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Vas a cometer un delito grave por una chica que te trata como un perro de ataque?» «No», susurró, su voz quebrándose. Una sola lágrima rodó por su pálida mejilla. Le dije que no. Le dije que la policía tiene el vídeo de ti durmiendo, pero no me escucha. Me gritó por teléfono. Dijo que era un inútil. Me miró. Una súplica patética y silenciosa de absolución en sus ojos. Quería que le dijera que estaba haciendo lo correcto. Quería que lo absolviera de la culpa de abandonar a su novia tóxica. Pero yo no le debía absolutamente nada a Daniel Navarro. «Tú tomaste tu decisión, Daniel», dije fríamente. «Elegiste creer a una mentirosa y trataste activamente de meter a una persona inocente en la cárcel. No puedes hacerte la víctima ahora solo porque el monstruo que defendiste finalmente te ha enseñado los dientes». Le di la espalda y entré en la biblioteca, dejándolo solo en el penetrante viento de otoño. Las últimas semanas del semestre de otoño se acercaron rápidamente, trayendo consigo el pesado estrés de los exámenes finales y el frío amargo del invierno inminente. Pero dentro de la habitación 418, mi vida era pacífica. Laura y yo habíamos desarrollado una rutina cómoda y tranquila. Estudiábamos, pedíamos comida para llevar por la noche y dormíamos profundamente sin la aterradora amenaza de cristales rotos. La familia Vargas, sin embargo, estaba atrapada en una implacable espiral descendente de su propia creación. La desesperación hace que la gente sea descuidada, y a Tomás Vargas se le estaban acabando rápidamente las opciones. La universidad había cumplido su amenaza. Con un caso sólido construido sobre la declaración de Clara Sánchez, mi traslado documentado y los formularios de inscripción médica falsificados, el equipo legal de la universidad presentó una masiva contrademanda contra la familia Vargas por incumplimiento de contrato, fraude médico
y difamación institucional. El punto de inflexión, el momento que selló permanentemente el destino de Sofía, ocurrió un martes a finales de noviembre. Estaba sentada en el centro de estudiantes, revisando tarjetas para un examen de biología, cuando un jadeo colectivo resonó en la sala. Varios estudiantes en mesas cercanas de repente levantaron sus teléfonos, mostrando sus pantallas unos a otros, con ojos grandes y sorprendidos. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una alerta de correo electrónico masivo del sistema de comunicación interna de la universidad, pero alguien había eludido los filtros administrativos para enviarlo a todo el cuerpo estudiantil. El asunto decía: la verdad sobre la habitación 412. Abrí el correo electrónico. Adjuntas había docenas de capturas de pantalla de mensajes de texto. Eran del teléfono de Sofía, enviados a Daniel durante las últimas 3 semanas. El remitente del correo electrónico masivo era anónimo, pero el gran volumen de mensajes personales dejaba innegablemente claro quién los había filtrado. Daniel Navarro finalmente se había quebrado. Me desplacé a través de las capturas de pantalla. Mi mandíbula se tensó mientras leía las palabras venenosas y manipuladoras que Sofía había escrito desde su cama de hospital. Sofía. Daniel, tienes que decirles a los policías que viste a Elena con una llave. Invéntatelo. Mis padres me van a matar si el seguro nos deja tirados. Daniel, no puedo, Sofía. Tienen un vídeo de ella. Si miento, me arrestarán por perjurio. El inspector Morales ya me amenazó. Sofía, eres un cobarde. Si de verdad me quisieras, lo harías. Se merece ir a la cárcel. Me abandonó. Daniel, te abandonaste a ti misma, Sofía. Le mentiste a todo el mundo. Me mentiste a mí, Sofía. Te arruinaré la vida si no haces esto. Le diré a todo el mundo que tú me empujaste. La última captura de pantalla era de esa misma mañana. Era una única y devastadora respuesta de Daniel. Daniel, hemos terminado. He reenviado todo esto al decano Robles y al inspector Morales. No vuelvas a contactarme. El centro de estudiantes estalló en un parloteo caótico. La evidencia digital del intento de Sofía de extorsionar a su novio para que me incriminara por intento de asesinato ahora era de dominio público. Cualquier pizca de simpatía que el cuerpo estudiantil aún tuviera por la chica en la silla de ruedas se desvaneció al instante. Ya no era una víctima trágica de un terrible accidente. Era una sociópata calculadora y maliciosa que había intentado destruir 2 vidas inocentes para cubrir su propia negligencia. Para esa noche, las consecuencias fueron catastróficas. El decano Robles emitió una declaración pública formal anunciando la expulsión inmediata e impermanente de Sofía Vargas de la universidad por violar el Código de Conducta Estudiantil, citando específicamente la coacción y los intentos de fabricar pruebas criminales. Las cadenas de noticias locales que inicialmente habían defendido la historia de la trágica caída en el campus inmediatamente cambiaron su narrativa. Los noticieros vespertinos presentaban los textos filtrados con expertos legales opinando sobre la masiva ruina financiera que enfrentaba la familia Vargas. Tomás y Leonor Vargas se vieron obligados a retirar su fraudulenta demanda contra la universidad y a centrarse por completo en pagar de su bolsillo la extensa fisioterapia de Sofía y los crecientes honorarios legales de la contrademanda de la universidad. Me senté en mi cama en la habitación 418, viendo a un presentador de noticias local analizar el escándalo en mi portátil. Laura estaba sentada frente a mí, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Está completamente desquiciada», murmuró Laura, mirando la pantalla. «De verdad amenazó con incriminar a su propio novio si él no te incriminaba a ti primero. Te salvaste de una buena, Elena». «Sí», murmuré, cerrando el portátil de golpe. Caminé hacia mi escritorio y miré por la ventana. El campus estaba cubierto por una fresca capa de nieve blanca, prístina e intacta. El aire afuera estaba helado, pero por dentro me sentía increíblemente cálida. Pensé en la fría y estéril enfermería de la prisión donde había muerto en mi vida pasada. Pensé en la aplastante desesperación, la absoluta desesperanza de estar encerrada mientras Sofía interpretaba a la santa. Esa línea de tiempo estaba muerta. Había reescrito el futuro. No había levantado una mano contra Sofía Vargas.
No había sido necesario. Simplemente me aparté de su camino y dejé que el pesado e ineludible peso de sus propias mentiras la arrastrara al abismo. Extendí la mano, abrí el pesado pestillo de la ventana y la empujé solo una fracción. Una ráfaga de aire fresco y helado entró en la habitación, oliendo a pino y a nieve limpia. Respiré hondo y sin restricciones, llenando mis pulmones con el dulce e intoxicante sabor de la libertad absoluta, y luego cerré firmemente la ventana. El duro e implacable invierno finalmente se derritió en una primavera sorprendentemente suave. Para abril de 2020, el campus de la Universidad Nebrija había superado por completo el escándalo de la habitación 412. El cristal roto había sido reemplazado hacía mucho tiempo. Los rumores se habían desvanecido en el murmullo de fondo de los inminentes exámenes finales, y la universidad había implementado nuevas y estrictas divulgaciones médicas obligatorias para todos los nuevos estudiantes. Mi vida se había asentado en un ritmo de éxito académico y amistad genuina con Laura. Estaba prosperando, pero quedaba un último cabo suelto por cortar antes de poder cerrar por completo el libro de mi vida pasada. La masiva contrademanda de la universidad contra la familia Vargas por difamación institucional y fraude médico se había prolongado en los tribunales civiles durante meses. Como la grabación de mi cámara de seguridad fue el eje que destruyó su reclamación inicial de negligencia, se me exigió asistir a una sesión de mediación obligatoria para presentar formalmente mi declaración jurada. La mediación tuvo lugar en una elegante sala de conferencias con paneles de cristal en un bufete de abogados de lujo en el centro. Cuando entré, acompañada por un representante de la universidad, el ambiente era sofocantemente tenso. Sentados al otro lado de la extensa mesa de caoba estaban Tomás y Leonor Vargas. Eran prácticamente irreconocibles. El brillo arrogante y adinerado que los había rodeado en el despacho del decano Robles había desaparecido por completo. Tomás parecía haber envejecido 20 años. Su postura estaba encorvada, y los trajes a medida que solía llevar fueron reemplazados por una chaqueta arrugada y mal ajustada. Leonor estaba sentada rígidamente a su lado, mirando sus manos firmemente entrelazadas, su rostro hueco y desprovisto de su habitual maquillaje agresivo. El peso asombroso de las facturas médicas no aseguradas de Sofía, combinado con los ruinosos honorarios legales de la demanda de la universidad, los había diezmado financiera y socialmente. Y luego estaba Sofía. Estaba sentada al final de la mesa en su silla de ruedas motorizada. Sus piernas estaban cubiertas por una gruesa manta beige. La chica vibrante y popular que solía dominar cada habitación en la que entraba se había ido, reemplazada por un caparazón amargo y frágil. Su piel estaba pálida, su pelo carecía de su brillo habitual y sus ojos eran pozos oscuros y ardientes de resentimiento. Los procedimientos legales fueron breves e increíblemente clínicos. El abogado de los Vargas, un hombre de aspecto cansado, llamado señor Gallagher, aceptó formalmente mi declaración jurada y la unidad USB encriptada que contenía el archivo de vídeo sin editar. Aconsejó en voz baja a Tomás que aceptara la oferta de acuerdo de la universidad, que efectivamente dejaba a la familia en bancarrota, pero los mantenía fuera de los tribunales penales por los formularios médicos fraudulentos. Cuando los abogados y el representante de la universidad salieron brevemente de la sala para finalizar los acuerdos impresos, me quedé sola con la familia Vargas por primera vez desde la horrible noche de la caída. El silencio se hizo espeso y pesado. Tomás y Leonor se negaron a mirarme, ahogados en su propia humillación. Pero Sofía giró lentamente su silla de ruedas, el silencioso zumbido del motor cortando el aire muerto. Se acercó a mí, deteniéndose a solo unos metros de distancia. «Tú lo sabías», susurró Sofía. Su voz era ronca, impregnada de una mezcla tóxica de furia e inmensa tristeza. «Sabías que me iba a caer. Por eso te mudaste. Por eso compraste la cámara. Sabías exactamente lo que me iba a pasar y lo dejaste pasar». La miré. En mi línea de tiempo anterior, las mentiras de esta chica me habían metido en una celda de hormigón donde literalmente morí de un corazón roto. No sentí absolutamente ninguna piedad. No sentí culpa. Sentí solo la armadura fría e inflexible de mi propia supervivencia. Sabía que tenías una condición médica peligrosa que te negabas a tratar.
Sofía, respondí, mi voz firme, resonando suavemente en las paredes de cristal. Te lo advertí. Te rogué que hablaras con el responsable de la residencia. Elegiste tu orgullo y tu habitación premium por encima de tu propia seguridad. Y cuando Clara intentó advertirte, la llamaste mentirosa y la acosaste hasta que se fue. Eras mi compañera de cuarto, siseó, las lágrimas de frustración finalmente rodando por sus pestañas. Se suponía que debías cuidarme. Si te hubieras quedado en esa habitación, si me hubieras agarrado, no estaría en esta silla por el resto de mi vida. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis manos en la fría mesa de caoba, mirándola directamente a los ojos llorosos. No soy tu madre y no soy tu mártir, dije. Mi tono completamente plano y desprovisto de emoción. Querías la libertad de caminar al borde de un acantilado sin red de seguridad y exigiste que todos a tu alrededor lo mantuvieran en secreto. Tú construiste el acantilado, Sofía. Tú mantuviste la ventana abierta. Yo simplemente decidí finalmente que no iba a dejar que me arrastraras contigo cuando resbalaras. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. La pura e innegable verdad de su propia responsabilidad la golpeó como un golpe físico. Durante toda su vida, alguien más siempre había pagado el precio de sus errores. Ahora la cuenta finalmente había llegado, y ella era la única que quedaba para pagarla. La puerta de la sala de conferencias se abrió y el señor Gallagher volvió a entrar sosteniendo una pila de papeles del acuerdo. Me levanté, me alisé el abrigo y cogí mi bolso. No miré atrás a Sofía ni a sus padres arruinados mientras salía de la habitación. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo y salí a la bulliciosa calle de la ciudad. El sol de primavera brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el pavimento. El aire olía a lluvia y a cerezos en flor. Respiré hondo y claro, sintiendo una absoluta ligereza en mi pecho. La pesadilla había terminado oficialmente. Mi primera vida fue una tragedia escrita por una compañera de cuarto tóxica. Pero mi segunda vida, esta, me pertenecía por completo. Y ese es el capítulo final de mi renacimiento. A veces, la mejor venganza no es planear la caída de alguien. Es simplemente apartarse y dejar que sus propias elecciones tóxicas los alcancen. Me negué a ser una víctima 2 veces y el karma definitivamente no falló. ¿Qué te pareció el final? ¿Habrías confrontado a Sofía en el bufete de abogados o simplemente te habrías ido en silencio? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te encantó esta historia de venganza definitiva, dale a me gusta, compártela con un amigo y suscríbete para más dramas locos de la vida real.